Buenas noches, América. Bienvenidos a una edición especial de Cuestión de Poder. Hoy para recuperar algunos de los momentos que más nos han interesado en este último año. Tiempo para echar una mirada a esas reflexiones en conversación con los expertos y los analistas que nos han acompañado. Uno de los principales problemas que hoy tiene Estados Unidos, y no es nuevo, es el del conflicto con las armas. Les invitamos a recuperar una conversación que tuvimos con el experto en el uso de armas de fuego y su prevención, Eugenio Weigand. Es del Centro para el Progreso de América. En este programa especial también recuperamos la conversación con el director regional para las Américas de IDEA Internacional, Daniel Zobato, para abordar las crisis que han sacudido, crisis políticas y sociales en algunos países de la región. Y un debate con las voces de dos expertos. Mariano de Alba es experto en relaciones internacionales, y también con Katia Salazar, la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, sobre la violación de los derechos humanos en las Américas. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Seguimos en Cuestión de Poder, en tiempo de análisis. El 17 de este mes, el 17 de octubre, vimos una de las imágenes más violentas que se recuerdan de las fuerzas de seguridad mexicanas en Sinaloa, en una operación que intentó capturar, bueno, de hecho capturó primero y luego liberó al hijo del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En esa operación, las fuerzas de seguridad identificaron el lugar donde estaba el líder que ahora está al frente del cártel de Sinaloa, pero la violencia desmedida de los miembros del cártel, con armas de fuego de alto calibre, estilo militar, llevaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar marcha atrás, a liberar a quien habían capturado, que es solicitado en extradición por Estados Unidos, y a pedir o a dar explicaciones después. Eso supuso un ridículo internacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dejaba en evidencia la fuerza del Estado y hasta dónde podía llegar, y algunos incluso tildaban de un Estado mexicano arrodillado ante los cárteles y la violencia. Un interesante artículo que se acaba de publicar precisamente hoy lleva por título "Más allá de nuestras fronteras, pero en nuestro ámbito de control", y abunda en la relación que hay entre la producción y venta e importación de armas de fuego de ese estilo militar en Estados Unidos y la influencia en México. Cómo la política de armas de Estados Unidos influye en la violencia mexicana. Hay que tener en cuenta que esto se produce porque hace unos pocos días los gobiernos de México y de Estados Unidos se sentaron a hablar y sin muchos detalles anunciaron lo que se conoce o le han dado nombre de Operación Frozen, que traduce como congelado. En esa Operación Frozen, los gobiernos de ambos países se ponen de acuerdo para reducir el tráfico de armas, particularmente en 5 puntos de mayor control y de intercambio de mercancías y personas de la frontera de Estados Unidos con México. El autor del artículo es Eugenio Weigand, es el director asociado de Prevención y de Violencia de Armas del Centro para el Progreso de Estados Unidos, o en su nombre en inglés original, Center for American Progress. Eugenio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Lo que vimos en Culiacán el 17 de octubre fue excepcional. Mira, son eventos que muestran el poder que tienen los cárteles en México, principalmente el poder armamentista que tienen estos cárteles. Ha habido enfrentamientos entre estos cárteles y el gobierno en años previos. En el 2014 me parece que derribaron un helicóptero del gobierno mexicano con un rifle Barrett estilo 50. En el 2011 por ahí también mencionamos un enfrentamiento que duró más de 2 días en el estado de Tamaulipas entre miembros del cártel de los Zetas y el gobierno. Es decir, sí ha habido este tipo de confrontaciones en donde muestra o se deja claro el poder que tienen los cárteles y el fácil acceso que tienen a las armas de fuego, principalmente de Estados Unidos. Esto es algo reciente en los últimos años.
Mira, nosotros hemos estado rastreando los datos sobre el incremento en homicidios en México y el incremento en la producción en Estados Unidos. Y nosotros nos damos cuenta que estas tendencias, las dos tendencias cambiaron a mediados del 2000, de los 2000, alrededor del 2004, 2005. ¿Qué pasó en esa época? En esa época, en Estados Unidos, para la gente que no lo conoce, Estados Unidos eliminó la restricción que tenía sobre las armas de asalto. En inglés se traduce como el Assault Weapons Ban. Después de 10 años en donde se prohibía la comercialización de armas de asalto en Estados Unidos, en el 2004 se permitían ahora la comercialización de estas armas. Y esto tuvo repercusiones importantes en Estados Unidos, pero también tuvo repercusiones importantes en México. La relación entre el aumento en la producción de armas en Estados Unidos y el alza en homicidios en México es muy alta. Estos son dos gráficos que acompañan al artículo que hoy vemos y que muestran esas tendencias. El gráfico superior es el de la producción e importación de Estados Unidos de esas armas de fuego, que, como dice el autor del artículo, a partir del 2005 se dispara de manera significativa, llegando a casi 17 millones y hoy estando alrededor de los 12 millones y medio. Y abajo tienen el gráfico de los homicidios en México, cómo también se han disparado y de manera correlativa. ¿Esta correlación cómo la explican? Mira, es una correlación cerca del 0.80, que significa que es una correlación bastante alta. Pero nosotros mencionamos también datos y estadísticas que muestran que esto es más que una coincidencia estadística, ¿no? Por ejemplo, vemos que en los estados donde hubo un mayor aumento en los homicidios son los estados cercanos a Estados Unidos, los 6 estados de la frontera de México. También hay estudios que muestran que entre el 2010 y el 2012 cerca de 213,000 armas cada año fueron vendidas en Estados Unidos para ser traficadas. 13,000 armas. 213,000 armas anuales son compradas en Estados Unidos para ser enviadas a México. ¿Es legal comprar un arma de este nivel en Estados Unidos y llevarla a México? Es ilegal llevarla a México. Es legal comprar un arma de asalto en Estados Unidos. Inclusive puedes comprar 2 o 3 de este tipo de armas. Lo que es ilegal es cruzarla a México. Pero dado el nivel de corrupción que hay y el volumen de armas que hay en Estados Unidos, es muy difícil frenar esto. ¿Qué pasa si un ciudadano intenta pasar un arma? Si es descubierto por el gobierno mexicano, sí es castigado, debe ser castigado. El problema es que... cuando usted habla de corrupción, habla de la corrupción por la parte de México. Por la parte de México, sí. O sea, si México... yo me subo a mi auto, voy a cruzar esa frontera, mi pasaporte me permite estar en los dos países sin ningún problema. Sin ningún problema. Paso, las autoridades estadounidenses ven el arma, pero no me van a decir nada, me van a dejar pasar, sabiendo que en México va a ser ilegal. En teoría no deberían de dejarlo pasar, pero hemos visto que Estados Unidos ha hecho muy poco para frenar el flujo de armas del norte a sur. Y en México, precisamente lo que creo que la operación Frozen empieza a atender o quiere atender es eso precisamente, ser un poquito más estrictos en ese paso que se da tanto del lado americano como del lado mexicano. Y eso lo hacen particularmente en 5 puntos de la frontera. ¿Por qué esta prohibición de armas de fuego que tenía una limitación de 10 años tenía esa limitación? Quiero decir, si algo es malo ahora y en 10 años. Sí, es correcto. Las razones por las cuales tiene una limitación no me quedan claras. Me parece que fue un periodo de prueba para ver qué pasaba. Hay estudios que muestran que en Estados Unidos sí hubo una reducción en el número de tiroteos masivos y en el número de víctimas de tiroteos masivos. O sea, sí hay evidencia de que sí funcionó. Sin embargo, aún teniendo toda esa evidencia, no se continuó con esta prohibición. Durante el gobierno del presidente Bush se removió. Y vemos que la producción en Estados Unidos, particularmente la producción de rifles y de pistolas de alto calibre, aumentaron en el 2005 en Estados Unidos. Hoy, según diversas encuestas, tengo un dato aquí, el 67% como mínimo de los estadounidenses cree que las leyes de armas de fuego deben ser más estrictas, por encima del 61% del 2017. Es decir, la tendencia es al alza y ha continuado subiendo. ¿Estos datos son así de altos en el momento en el que esa restricción quedó eliminada y no se prorrogó? No eran tan altos. No hay que olvidar que en Estados Unidos, o sea, aparte del problema del tráfico de armas, en Estados Unidos también hay un problema serio de armas de fuego, donde 100 personas mueren al día, donde los tiroteos masivos se han vuelto muchísimo más frecuentes y vimos cómo afectaron particularmente a los estudiantes de Florida, que inmediatamente convirtieron ese incidente en un movimiento activista muy fuerte, ¿no? Que ha tenido
repercusiones y que ha influido también en que ahora la mayoría de la gente en Estados Unidos apoye regulaciones como la prohibición de armas de asalto o la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Y eso es un poco lo que tratamos nosotros también al final de la columna. Nosotros decimos, bueno, está en nuestro control también reducir el tráfico a México porque hay leyes que sabemos que funcionan, como la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, como la prohibición de armas de asalto, que frenarían el tráfico a México. Y no solo eso, reducirían la violencia que se ve en Estados Unidos también. La segunda enmienda de la Constitución defiende el derecho, de acuerdo a la interpretación que hacen los jueces, a tener armas y a comprarlas. ¿Es compatible la prohibición de armas de asalto con esa enmienda de la Constitución? La segunda enmienda, la última interpretación que se le dio a la segunda enmienda en el 2008 dice que sí tiene el individuo derecho a portar armas en su hogar, pero que de ninguna manera es ilimitada. El mismo juez Escalía, que es un juez conservador, dijo que que dentro de la segunda enmienda podría haber restricciones. Inclusive se pueden restringir qué tipo de armas, quién las puede portar y dónde las puede portar. Entonces, o sea que todos los defensores de armas que dicen no, es que si prohíben las armas de asalto nos quitan la segunda enmienda. No están infringiendo de ninguna manera. Las recomendaciones que nosotros estamos sugiriendo en esta columna no infringen de ninguna manera en la última interpretación que se le dio a la segunda enmienda, y tan es así que estados ya lo han implementado, como California, como Connecticut, como Nueva York, que han implementado la prohibición de armas de asalto, han implementado la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, y las cortes en Estados Unidos han concluido que no violan la segunda enmienda de ninguna manera. ¿Por qué si esa interpretación permite esas restricciones? ¿Por qué si hay estados que dan ese paso y aprueban esas legislaciones que, si bien permiten las armas, no las de armas de asalto o de alto calibre, cuesta tanto en Estados Unidos que haya una regulación federal nacional que aplique un criterio similar para todos? Mira, sí, y en parte se debe un poco al control que tiene la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso. Porque mucha gente habla de la polarización, pero hay medidas en las que la mayoría de la gente está de acuerdo. Por ejemplo, en la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, más del 90% de la población está de acuerdo. Inclusive más del 80% de los votantes que se dicen ser republicanos están de acuerdo con la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Y vemos porcentajes muy similares en la prohibición de armas de asalto. Entonces no es tanto un problema de polarización, me parece más una falta de voluntad política por parte del Congreso de Estados Unidos, quien, como te repito, están influidos por la Asociación Nacional del Rifle. Ahora hay algún televidente que nos puede estar viendo que sea partidario de las armas y que esté diciendo, sí, claro, pero si dan ese paso, luego me van a venir a buscar mi pistola o mi arma de caza que tengo en mi casa y por lo tanto no podemos permitir que se avance en esa legislación. ¿Qué le dice? En ningún momento se ha mencionado que ningún político, yo he escuchado que ningún político o ninguna asociación esté cabildeando por esa medida de ir a confiscar armas a los hogares y quitarle las pistolas a los ciudadanos. Bueno, Beto O'Rourke sí lo dijo en el Lo dijo en las armas de asalto, no en las armas que no son incluidas en el catálogo de armas de asalto, ¿no? Es importante aclarar también esa postura. Bueno, a partir del 2005 aumenta y hemos visto, miren este segundo gráfico que acompaña el artículo del que estamos haciéndonos eco hoy, comentando con su autor, la violencia en México por armas de fuego, que se ha disparado del 2004, un 25% de esos homicidios fueron por armas de fuego y se disparó alrededor del año 2010, luego bajó ligeramente y ha repuntado hasta el 2017, que son los últimos datos que imagino que se tienen disponibles. Sí. ¿Por qué sube el 2010, luego disminuye y se vuelve a disparar? Bueno, la disminución que vemos un poquito a partir del 2010 no cambia mucho la tendencia, no es estadísticamente significativo. O sea, es decir, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego 2010, 2011, 2012 es estadísticamente igual. El repunte que sí vemos es a partir del 2004, llega a su punto en el 2010, una alza muy importante y se mantiene constante, y a partir del 2006 vemos otra vez un porcentaje grande, un aumento en el porcentaje de homicidios que se cometen con armas de fuego en México. Y aquí es importante también mencionar que esto va más allá de los homicidios. La violencia con armas en México también lo ves en los robos con armas, en los secuestros, en las extorsiones, en las amenazas. Inclusive si hablamos específicamente de los homicidios contra las mujeres, feminicidios, también las armas han jugado ya una parte importante. Yo no sé si viviese en Culiacán, qué pensaría, pero probablemente con el nivel de armas que hay en la sociedad hoy, podría comprar el argumento de los que dicen que a un hombre con un arma se le abate con otro hombre con otra arma.
¿Esa es una buena estrategia? Bueno, en Estados Unidos vemos que esos mitos han fallado. Si comparas a Estados Unidos con otros países similares desarrollados, Estados Unidos presenta una tasa de homicidio 25 veces mayor. ¿Es comparable con algún país del mundo? Estados Unidos. Sí, bueno, hay estudios que comparan Estados Unidos con 25 países desarrollados, Alemania, Italia, España, y muestran que la tasa de homicidios en Estados Unidos es 25 veces mayor a estos países. En Estados Unidos mueren 100 personas al día, es más probable que te roben el arma a que tú te defiendas con ella en tu hogar. Es decir, en Estados Unidos hay evidencia de que este tipo de mitos y este tipo de acciones puede generar más violencia que en realidad controlar el tipo de violencia. Entonces, mi recomendación para México sería ser muy cauteloso sobre estos mitos que llegan sobre que la única manera de defenderse es con un arma, cuando hay evidencia que muestra que un arma en el hogar incrementa la probabilidad de suicidio y de homicidio de alguien del hogar más que poder defenderse con ello. Señor Weingen, no deje de ser optimista. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Superciclo electoral es lo que hemos venido describiendo de lo que ha pasado en América Latina en el último año y medio. Un tiempo en el que varias naciones de nuestro continente han ido a elecciones. Estas elecciones, en esta recta final de este superciclo electoral, que así lo han denominado los expertos, se está cerrando, nos dejan ya resultados en Argentina, en Bolivia y también en Uruguay. Además de una situación de inestabilidad en Chile que genera muchas preguntas sobre el futuro político del actual gobierno. Daniel Zobato es director regional de IDEA Internacional y, como siempre, nos gusta consultarle cada 15 días. Daniel, muy buenas noches en Santiago de Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Muy buenas noches, querido Gustavo. Gracias nuevamente por esta invitación. Estuviste hasta, creo, esta misma mañana en Santiago en Buenos Aires, quiero decir, siguiendo esa jornada electoral, una jornada electoral que ha abierto de nuevo las puertas de la Casa Rosada al peronismo. Alberto Fernández se reunió en las últimas horas con Mauricio Macri y Macri le ha ofrecido una transición ordenada para devolverle el gobierno al peronismo. ¿Qué lecciones sacamos de esas elecciones que se produjeron y que dieron en primera vuelta esa contundente victoria del peronismo de Alberto Fernández? O también se puede leer así una derrota, aunque dulce, pero al fin y al cabo derrota, de Mauricio Macri. Gustavo, lo que ha pasado en Argentina es un triunfo claro en primera vuelta del candidato de oposición, Alberto Fernández, que lleva en el binomio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta. Ha sacado el 48% de los votos frente al presidente Macri, que buscaba su reelección, y logró una muy buena elección, hizo una muy buena elección, consiguió el 40% de los votos. Así que si le tuviéramos que poner un título a esta elección, diríamos triunfo claro de Alberto Fernández, pero no tan contundente como se esperaba, y una derrota aceptable para Macri, que se queda potencialmente como líder de la oposición. Con lo cual se configura un nuevo escenario político en la Argentina, donde está marcado, por un lado, por el retorno del peronismo y de un sector del kirchnerismo a la Casa Rosada, pero en un marco de equilibrio, porque el gobierno, que ahora se va a convertir en oposición, ha hecho una muy buena elección y, por lo tanto, esto ha quedado marcado y definido en lo que hemos visto en la reunión, en el desayuno inédito en la historia política argentina que protagonizaron ayer el presidente Macri y el presidente electo Alberto Fernández para comenzar a liderar un proceso de transición que trae certidumbre en un contexto de profunda crisis económica como vive la Argentina. ¿Qué poder va a tener ahora Cambiemos y Macri con su rol de oposición? Mira, queda muy bien posicionado Macri. Macri había quedado prácticamente al borde del knockout en las PASO, lo que nosotros en Argentina llamamos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque Alberto Fernández le había sacado 17 puntos de ventaja. Esta vez, este domingo, le sacó 8 puntos de ventaja, pero Macri ha logrado un muy buen caudal de votos, como te decía, 40%, queda él muy bien posicionado
y a su vez tiene una muy buena presencia en ambas cámaras del Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Así que yo creo que es una muy buena noticia para la Argentina que en lugar de repetir el riesgo de una presidencia hegemónica como en algún momento ejerció Cristina Fernández de Kirchner, hoy haya un sistema político más equilibrado entre dos grandes coaliciones. Una de centro-izquierda, liderada obviamente por Alberto Fernández y por el peronismo y el kirchnerismo, y otra de centro-derecha, liderada por Macri, por el PRO, por los radicales y por otros sectores antiperonistas. Qué interesante estas definiciones que usabas de centro-izquierda, centro-derecha. En los últimos días he escuchado en medios de comunicación hablar de Alberto Fernández como la izquierda. Tú la describes como centro-izquierda. ¿Qué es más preciso? Yo creo que es más preciso hablar de un centro-izquierda. La izquierda en Argentina obviamente está protagonizada por otras fuerzas políticas que no tuvieron un muy buen resultado electoral en las elecciones del pasado domingo. Muy bien. Vamos entonces a Chile. Volaste de Buenos Aires a Santiago y te encuentras con un país, no sé si la palabra sería, o la expresión popular que usaríamos en mi tierra, patas arriba. Protestas en las calles, un gobierno, el de Piñera, que tiene que pedir disculpas, decir que ha escuchado, aceptar con humildad el pedido de la gente en las calles y una reforma profunda del gobierno para atender esos retos sociales que vienen derivados de grandes desigualdades. ¿El futuro del gobierno de Piñera está garantizado o las protestas, por mucho cambio que haga, lo tienen en jaque? Esta es una crisis en desarrollo que vive Chile, Gustavo. Por un lado, el presidente Piñera intentó en las primeras 48, 72 horas restablecer el orden público la semana pasada, puso a carabineros en la calle, no fue suficiente, luego puso al ejército, declaró un toque de queda. Por el otro lado, hizo ciertas promesas de congelar ciertas tarifas de los sectores públicos, de congelar la tarifa del metro, de la electricidad, de hacer ciertos aumentos en materia de salario mínimo, etcétera, que no fueron suficientes, lo cual forzó al gobierno del presidente Piñera a ayer hacer un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete bastante profundo, porque reemplazó el corazón del gobierno, sacó al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo, a la ministra de Transporte, y a su vez levantó el toque de queda y a su vez está haciendo una serie de propuestas nuevas con el objetivo de ver si se puede traer calma y tranquilidad a esta situación muy convulsa. Yo creo que no va a ser suficiente. Por un lado, tenemos a un presidente Piñera muy debilitado. Por el otro lado, es un presidente que no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Por el otro lado, hoy y mañana van a haber mega manifestaciones a la luz de la convocatoria de un gran paro nacional. Diversos sectores le están pidiendo nuevas medidas y nuevas concesiones, por lo tanto lo que ha prometido hasta ahora no es suficiente. Y a su vez hay un sector de la oposición pidiendo una renuncia, o sea, lo que aquí se llama una denuncia constitucional, en virtud de la cual se buscaría, si prospera, ponerle fin al mandato constitucional del presidente Piñera. Así que la situación es muy compleja, Gustavo. Vamos por partes. Si se produjese esa renuncia constitucional, el sistema político chileno prevé un sustituto dentro de las estructuras de gobierno actuales o se iría a elecciones. No, bueno, en principio hay todo un protocolo desde el punto de vista de la Constitución de quién debería sustituir al presidente en caso de que éste tuviese que renunciar o se lo destituyera o entrara en una situación de acefalía. Pero acá el problema no es darle seguimiento a lo que establece la Constitución. Si se llegase a dar una medida extrema como esta, que yo todavía creo que no están dadas las condiciones, pero en el supuesto hipotético que se llegara a dar una situación extrema como esta, yo creo que la solución que muchos buscarían sería la de hacer una nueva elección precisamente para oxigenar a la grave crisis que está atravesando el país. Pero, como te digo, creo que tenemos que ser muy prudentes. Esto es una petición en desarrollo. Hay muchos sectores
políticos incluso de oposición que están claramente en contra por la inestabilidad que esto podría generar a futuro. Lo que sí me parece muy importante es que el presidente Piñera necesita con urgencia estabilizar la situación, no solamente desde el punto de vista interno, Gustavo, sino tiene que tomar en cuenta que en noviembre, aquí está, a unas semanas, está convocada la conferencia de la PEC, en la que vendría Xi, en la que vendría supuestamente Trump y muchísimos otros mandatarios. Y en diciembre estaría la conferencia de la COP25, la gran conferencia sobre medio ambiente. Así que tampoco tiene el gobierno demasiado tiempo para, si no logra estabilizar prontamente la situación, creo de que estas dos megaconferencias, que eran de enorme importancia y que siguen siendo de enorme importancia en el posicionamiento internacional de Chile, podrían verse arriesgadas en su realización. Esperemos que no. Te pido brevedad en esta respuesta que te formulo en esta pregunta. ¿Cuánto hay de reclamación de cambios socioeconómicos por parte de la sociedad chilena al gobierno y cuánto hay de ideología influida por elementos externos que lo que buscan simplemente es derrocar a un gobierno de centro-derecha? Lo estructural, Gustavo, es un tema de demandas sociales que en mi opinión son muy justas para reducir la desigualdad y para mejorar la calidad de vida de los grandes sectores de clase media, clase media pobre y de los sectores que todavía siguen viviendo en pobreza, que representan casi el 8%. Que hay algunos manos de afuera tratando de beneficiarse de esta situación de inestabilidad y que tratan de arrojar gasolina al fuego, no tengo pruebas, pero yo creo de que sí lo está viendo, es decir, tratando de aprovechar esta situación para precisamente generar un mayor nivel de inestabilidad. Terceras elecciones que se han producido recientemente en América Latina. Uruguay dan una segunda vuelta. Los datos muestran que el partido Frente Amplio, que salió ganador, se va a tener que enfrentar a la calle Pou, el partido de centro-derecha. Es decir, unas elecciones en las que el centro-izquierda y el centro-derecha se van a medir y parece que, a pesar de la victoria en la primera vuelta del centro-izquierda, del partido gobernante, la suma de toda la oposición a favor del candidato que ha pasado a esta segunda vuelta, la calle Pou, daría la victoria según las encuestas y habría un cambio de gobierno en Uruguay. ¿Cuál es tu análisis? Rápidamente, Uruguay, un país muy ordenado, claramente la democracia de mejor calidad de toda la región, estable, con instituciones, con gran compromiso democrático de su sociedad y de su ciudadanía, 89% de participación electoral, sigue siendo el país con los niveles más altos de participación electoral, con unos resultados que anticipábamos. El Frente Amplio ya lleva 3 periodos de gobierno, lleva 15 años. Empezó Tabaré Vázquez, siguió luego Pepe Mujica y ahora está Tabaré Vázquez. Por lo tanto, hizo una buena elección, sacó 38 puntos y algo, casi no llegó al 40%, pero muy cerquita, le llevó 10 puntos de a Luis Lacalle Pou, pero claramente es un triunfo que demuestra el desgaste muy importante que viene sufriendo el Frente Amplio. Número 1, no pudo ganar en primera vuelta, va a una segunda vuelta, como tú bien señalas, muy compleja, porque esa segunda vuelta va a tener que disputarla con el candidato del Partido Blanco, Luis Lacalle Pou, pero este candidato del Partido Blanco ya ha recibido el apoyo tanto del candidato del Partido Colorado, que quedó en tercer lugar con 12%, Ernesto Talvi, como el candidato de la fuerza política que se llama Cabildo Abierto, que sacó un 10%, que es el ex general Guido Manamini Ríos. Y por lo tanto, todo pareciera indicar, desde el punto de vista presidencial, segunda vuelta que va a tener lugar el 24 de noviembre, de que el Frente Amplio tiene altas probabilidades de perder esa segunda vuelta. No está todavía nada definido, los escenarios están abiertos, pero ahí tenemos una situación donde se podría dar una segunda alternancia. A diferencia de Argentina, que el domingo giró del centro derecha al centro izquierda, si se diera la victoria del candidato del Partido Blanco, Uruguay estaría girando del centro izquierda después de 15 años al centro derecha y con otra particularidad, con un Congreso muy fragmentado. Este va a ser el Congreso más fragmentado que va a tener el Uruguay y en el cual el Frente Amplio, a diferencia de años anteriores,
si es que ganara, no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, y si gana Luis Lacalle Pou, tampoco va a tener mayoría y va a estar obligado a tener que negociar con las otras fuerzas políticas para tener gobernabilidad. Es lo que tiene la democracia. Último punto que quiero conversar contigo, Daniel, el tema de Bolivia. El 20 de octubre hubo elecciones. Un conteo en plena jornada electoral daba un escenario muy plausible de ir a la segunda vuelta, como en el caso de Uruguay, en el que el gobierno se tendría que enfrentar al líder de la oposición, del partido que le disputaría a Evo Morales, el de Carlos Mesa, esa presidencia. Pero se suspendió el anuncio del conteo de votos y cuando se restableció oficialmente el escenario cambió y Evo Morales, dice el Tribunal Electoral, ganó las elecciones en primera vuelta. Hay cuestionamientos sobre manipulación de votos. El gobierno dice que no, que ha ganado las elecciones y que el siguiente periodo es para Evo Morales. ¿Es posible pensar, como está pidiendo la comunidad internacional y particularmente la OEA, que se produzca, a pesar de todo lo que hemos visto, una segunda vuelta por esa presión internacional? Eso es lo que precisamente se está batallando, se está luchando en este momento en las calles de Bolivia. Las elecciones del 20 de octubre arrojaron un resultado en el cual ni la mayoría de los observadores internacionales que estuvieron ahí, particularmente la OEA, ni la oposición estuvo conforme. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que están bajo la influencia del presidente Morales, dijeron de que Morales había ganado por muy poquitos votos en primera vuelta. Los observadores de la OEA han dicho que el proceso ha estado viciado de un sinnúmero de irregularidades y por lo tanto lo que aconsejan es que haya una segunda vuelta para precisamente poder determinar con mayor certeza y credibilidad y legitimidad quién va a ser el próximo presidente en Bolivia. La Unión Europea apoya la propuesta de la OEA y Naciones Unidas ha solicitado una auditoría con todas las garantías para despejar estas innumerables dudas que hay. ¿Qué está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es, desde la oposición, Carlos Mesa y toda la oposición, todo el frente que se ha creado para la defensa del voto y de la lucha contra el fraude, están gritando fraude y no están aceptando los resultados y están pidiendo que se vaya o a una segunda vuelta o ahora hay un sector nuevo que está pidiendo que se repitan las elecciones. Por el lado del gobierno, el presidente Morales ha dicho, nosotros ganamos, yo me declaro ya vencedor de esta contienda electoral. El vicepresidente Linera, en cambio, está sugiriendo la posibilidad de que si hay alguna duda, se haga una auditoría para despejar cualquier tipo de planteamiento que haya, pero una auditoría a esta altura, en mi opinión, ya no tendría mucho sentido. Y por el otro lado, Evo Morales está diciendo desde hace días que se viene un golpe de Estado en Bolivia y por lo tanto está llamando a su gente a salir a defender al gobierno que él encabeza. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un gran nivel de tensión que está creciendo rápidamente, un aumento de la violencia que estamos viendo se está espiralizando entre los partidarios de Evo y los partidarios de Mesa si no se logra una salida negociada que yo veo en este momento muy difícil de alcanzar. La opinión de Daniel Zobato es el director regional, es un analista político excelente en nuestra opinión de Idea Internacional. Gracias, Daniel, un gusto tenerte, un gusto escucharte como siempre. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para el debate, para el análisis en Cuestión de Poder esta noche para fijarnos en lo que va a suceder en Washington la próxima semana. Se van a llevar a cabo el periodo ordinario de sesiones de la CIDH, el periodo número 173. ¿Qué consiste? Son varios días con diversas audiencias en las que los comisionados escuchan a los diversos invitados que llevan en cada una de las sesiones en función de los temas para escuchar cómo está la situación de derechos humanos, de violación de derechos fundamentales en la región y a partir de ahí poder elaborar sus informes, estrategias, sus programas de trabajo, etc. En torno a esta semana, que es importante para este tipo de organizaciones que trabajan en derechos humanos, también hay
eventos paralelos que contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de continuar y seguir trabajando, porque en América Latina hay, como decimos en mi tierra, tela que cortar en cuestión de defensa y de levantar la bandera roja de esas violaciones. Una de las personas que va a participar en esas audiencias, nos acompaña esta noche, es Katia Salazar, es la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Señora Salazar, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. También hemos invitado a Mariano de Alba, es analista político, es experto en relaciones internacionales. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, Katia. Gracias por estar con nosotros. Este periodo de sesiones, son muchos países, probablemente vamos a ver cuestiones en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero también en Chile, en Brasil, en Argentina. Hay una infinidad de sesiones. ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Qué es lo que va a ser más relevante, a su juicio, de ese periodo 173 de sesiones de la CIDH? Muchas gracias de nuevo por la invitación, Gustavo. A ver, digamos, yo mencionaría dos puntos o dos temas muy relevantes. El primero es que desde hace un par de años la Comisión Interamericana ha descentralizado sus sesiones, descentralizado sus audiencias. Y ahora la mayoría de periodos de sesiones son fuera de Estados Unidos. Este es el primer periodo de sesiones o el único este año aquí en la ciudad. Y eso de alguna manera tiene una importancia particular porque la ciudad se convierte en un imán de organizaciones y colegas que vienen de toda la región, no solamente para las audiencias, sino también para, como tú dices, eventos paralelos, reuniones entre sí, etcétera. Yo creo que en este periodo yo mencionaría tres temas fundamentales, ¿no? Uno, por supuesto, el tema de Venezuela. O sea, Venezuela sigue siendo un foco importante del trabajo de la Comisión Interamericana. Hay algunas audiencias sobre Venezuela, audiencias generales, pero es me parece, una decisión de la Comisión mantener permanentemente audiencias sobre Venezuela. Otro foco importante es Nicaragua. Nicaragua también tiene un rol relevante en este periodo de sesiones y hay diversos eventos públicos y no públicos de organizaciones y de activistas nicaragüenses aquí. He visto, o sea, revisando la lista, la agenda, que también esta vez la Comisión le ha dado prioridad al tema de defensores de la tierra y el territorio. Brasil, medio ambiente, incendios, el cuidado de la Amazonía, etcétera. A mí me parece que ese también va a ser un tema fundamental en este periodo. Sí, creo que estas audiencias son relevantes, ¿no? Recordemos que generalmente las audiencias de un lado se sientan en algunos casos víctimas de violaciones a los derechos humanos en los países o organizaciones que promueven la defensa de distintos derechos humanos, y en el otro lado se sientan los representantes de los estados, ¿no? Y los comisionados están de testigos, ¿no? Entonces es una oportunidad importante para un intercambio fructífero bajo la mirada de los comisionados, que pueden hacer recomendaciones, y depende mucho pues de la voluntad del Estado realmente abocarse a resolver los temas puntuales y las denuncias que presentan ahí las organizaciones y las víctimas. Venezuela va a ser uno de los elementos, como nos decía la señora Salazar, pero no dejan de entrar a la comisión. Es una petición que ha hecho varias veces esa Comisión Interamericana. ¿Cómo se puede hacer un análisis desde fuera si no puedes ver sobre el terreno, como hizo, por ejemplo, Michelle Bachelet en esa situación de violación de derechos humanos que tantos países y organizaciones denuncian? Bueno, creo que la Comisión ha adoptado un enfoque correcto, que es primero apoyarse mucho en las organizaciones de defensa de los derechos humanos que siguen funcionando en Venezuela, un esfuerzo titánico, diría yo, y también coordinando mucho con otras organizaciones internacionales. Y yo creo que hay un diálogo importante entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para intercambiar información, para evaluar con mayor detalle. Recordemos que obviamente la Comisión tiene una experticia en la región y sabe muy bien cómo funcionan los temas. Y a partir de allí, pues sí hay que decir en última instancia que es lamentable, ¿no? que el régimen de Nicolás Maduro, y además que es algo que revela mucho su naturaleza, pues siga negado a abrirse un poco más a investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Digamos, siguiendo lo que dice Mariano, yo creo que los últimos 2 años
no solo la Comisión Interamericana, sino la OEA y Naciones Unidas han, digamos, afinado un trabajo de levantamiento de información y de diálogo con víctimas y organizaciones fuera de Venezuela. O sea, creo que eso que antes era difícil, ahora lo hacen en Bogotá, en Panamá, aquí en Washington. O sea, creo que eso es algo muy importante. Tú preguntabas, ¿cómo puede hacer la Comisión para entrar? Quizás no va a poder entrar en el corto plazo, pero puede trabajar desde un tercer país como lo está haciendo desde acá y desde otras capitales. Me gustaría escucharles a los dos sobre para qué sirve el trabajo de, por ejemplo, el informe de Michelle Bachelet. ¿Ha cambiado en algo la situación en Venezuela? ¿Ha puesto más presión hasta el punto de que Maduro ha tenido que hacer algo? Porque tengo la sensación de que no ha generado ningún movimiento por parte del régimen. Más bien, se lo han sacado diciendo, si no recuerdo mal, está lleno de prejuicios y de datos falsos, dijo Maduro. Bueno, yo creo que sería un poco exagerado decir que no ha tenido ningún efecto. Creo que efectivamente ha habido algunas concesiones mínimas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Hubo momentos de mucha tensión luego de la publicación del informe. Los representantes que había dejado la señora Bachelet tuvieron que salir, ya regresaron. Aparentemente han podido visitar algunas cárceles, no todas. Y también pues se verificaron algunas liberaciones de presos políticos. Obviamente el camino por recorrer es sumamente largo y pues visto de forma general, visto desde la acera de la necesidad de los venezolanos, lo que ha logrado la señora Bachelet en el campo de medidas específicas es muy poco. Ahora, el gran problema que tiene el régimen de Nicolás Maduro a raíz de ese informe es, uno, que de alguna forma el hecho de que la señora Bachelet haya ido a Venezuela en visita oficial y luego haya salido ese informe, pues de alguna forma, desde un punto de vista político, le hace muchísimo daño al discurso del régimen que sobre todo en grupos de izquierda a nivel mundial seguía siendo defendido. Y en segundo lugar, le da una herramienta muy poderosa que desde mi punto de vista no ha sido utilizada suficientemente todavía, lamentablemente, a los países de la comunidad internacional para seguir aumentando la presión. Porque ese es un informe objetivo de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, y todos sabemos que la ONU como organización siempre es sumamente conservadora con las conclusiones a las que llega y siempre otorga una gran deferencia a los estados. Mira, yo sé que a la prensa le gustan los impactos inmediatos, rápidos, evidentes, ¿no? Para nosotros que trabajamos desde el derecho, desde la ciencia política, quizás la cosa es un poco diferente. O sea, yo también, como Mariano, pienso que el impacto de este informe quizás no se ve inmediatamente, pero es un ladrillo importante en el camino del cambio en Venezuela. O sea, que un alto comisionado o una alta comisionada haya sacado un informe de ese calibre, con esas afirmaciones, a mí me parece un ladrillo muy importante en el camino hacia un cambio en Venezuela. Y aunque no podamos ver el impacto mañana, al día siguiente, yo estoy segura que eso está permeando las conversaciones, está permeando las negociaciones. Y además, te lo digo, o sea, va a quedar un registro para la historia. Eso también es importante. Señor Salazar, usted conoce el debido proceso, como dice la fundación de la que usted es miembro y dirige ejecutivamente. Muchos vieron en la Corte Penal Internacional, en ese esfuerzo que hizo la OEA con esas audiencias, un avance para la apertura de un caso contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿En qué punto nos encontramos con la Corte Penal Internacional? ¿Qué podemos esperar en ese sentido que se produzca con el informe de Bachelet, con los reportes que ellos tienen, con lo que le ofreció la OEA, que hasta ahora no hemos visto que hagan ni que hayan dado ningún paso? Bueno, a ver, en este momento, para que el público lo conozca, lo sepa, existe una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. O sea, todavía no se ha iniciado una investigación oficial. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuando considera que podrían haber elementos indicativos de la comisión de estos delitos, decide abrir una investigación preliminar, que es lo que ha pasado en el caso de Venezuela. En este periodo de investigación preliminar, la Fiscalía tiene que verificar que se cumplan una serie de requisitos de competencia, de admisibilidad, de interés de la justicia, etcétera, etcétera. Y si llega a la conclusión que se cumplen todos estos requisitos, deberá efectivamente pedirle a la sala respectiva de la Corte que abra una investigación oficial.
En este momento, reitero, está en este periodo investigación preliminar. Esta investigación preliminar no tiene plazo. Esto se puede tomar años. El caso colombiano está abierto en investigación preliminar desde el 2004. Pero ¿por qué es tan lento? Tanta investigación preliminar. ¿Cuántos datos son necesarios más frente a la evidencia que cada día nos llega? Bueno, yo diría, no soy la fiscal y no soy... Pero entiendo claro, que por le hago la supuesto, pregunta a usted porque por conoce. Supuesto. Mira, a ver, en el caso, bueno, quizás un tema previo, para que también todos estemos en la misma página. La Corte Penal Internacional no es una cuarta, quinta, sexta instancia. La Corte Penal Internacional es una corte que actúa solamente cuando los tribunales nacionales no han actuado, no han investigado y no han juzgado. Hasta aquí nuestra edición especial de Cuestión de Poder. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias por estar al otro lado. Feliz noche.